Cuando Julio César cruzó el Rubicón en el año 49 a.C., no solo estaba iniciando una guerra civil, estaba cruzando el límite moral de la República, ese frágil equilibrio entre la ambición personal y el deber público que había sostenido a Roma durante casi 5 siglos. El Senado, antaño el centro de la autoridad romana, se había convertido en un campo de intereses privados. Las familias nobles, que debían velar por el bien común, competían por cargos y provincias como quien disputa herencias. Los gobernadores extorsionaban riquezas en las colonias, compraban elecciones y usaban el poder como instrumento de lucro. Roma era rica, pero estaba sin rumbo. Sus templos brillaban de mármol, pero sus instituciones se pudrían por dentro. El pueblo vivía dependiente de las distribuciones de trigo y de los espectáculos. Los generales, Pompeyo, Craso y César, se habían vuelto más poderosos que el propio Estado. Cuando César venció a Pompeyo y regresó victorioso de la guerra civil, en el 46 a.C., no solo conquistó el poder, heredó una ciudad agotada, una república en bancarrota y un imperio desorganizado. Y fue en ese escenario donde comenzó la transformación. El hombre que había pasado una década en las campañas de la Galia, se reveló también como un político reformador, un administrador y un visionario. En el año 46 a.C., César recibió el título de dictador por 10 años, y 2 años después, dictador perpetuo. El término dictador tenía en Roma un sentido distinto al moderno. Designaba a alguien investido de poderes absolutos en tiempos de emergencia. Pero en el caso de César, el tiempo de emergencia nunca terminó. A pesar de ello, su dictadura no se limitó al autoritarismo. Creía que Roma debía ser reconstruida, moral y administrativamente, y logró lo que ningún senado fragmentado había podido: gobernar con eficiencia. En los pocos años en que tuvo el poder total, César promovió reformas de amplitud extraordinaria, reorganizó el calendario, saneó las deudas, amplió la ciudadanía, inició vastos programas de obras públicas, reformó el Senado, e intentó reconciliar a vencedores y vencidos. Era lo que el historiador Mommsen llamaría una monarquía disfrazada de república, un gobierno personal que fingía respetar las antiguas formas, pero que ya miraba hacia el futuro imperial. Entre todas sus reformas, ninguna fue tan simbólica como la del calendario. Durante siglos, el calendario romano había seguido un sistema lunar confuso, sujeto a la manipulación política. Los pontífices, encargados de insertar meses intercalares, lo hacían para favorecer a sus aliados, extendiendo mandatos o posponiendo elecciones. A mediados del siglo I a.C., el calendario estaba retrasado casi 3 meses respecto a las estaciones del año. César, que también era pontífice máximo, Pontifex Maximus, comprendió que no podía haber un estado racional bajo un tiempo irracional. Consultando a astrónomos alejandrinos, entre ellos Sosígenes, reformó todo el sistema. En el 46 a.C., instituyó el calendario juliano, basado en el ciclo solar de 365 días, con un día extra cada 4 años, lo que hoy llamamos año bisiesto. Ese ajuste, aparentemente técnico, tuvo un efecto civilizador. El calendario juliano corrigió el tiempo, estabilizó las administraciones y rigió durante más de 1600 años, hasta ser sustituido por el gregoriano en 1582. Más que una cuestión de fechas, era una manera de poner a Roma en armonía con el cosmos. El hombre que había conquistado la Galia ahora dominaba el tiempo. César también quiso transformar la Roma física, que aún conservaba rasgos de una ciudad antigua, caótica y mal planificada. Soñaba con hacer de ella la capital digna de un imperio mundial. Mandó pavimentar calles, construir nuevos foros y templos, drenar pantanos, planificar la reconstrucción del Senado y levantar obras que unieran política y arquitectura. Entre ellas destaca el Foro de César, inaugurado en el 46 a.C., un espacio monumental destinado no solo a la administración, sino a la exhibición del poder. En su centro se erguía el templo de Venus Genetrix, diosa madre de la familia Julia, donde César colocó su propia estatua. Era la primera vez que un líder romano se asociaba públicamente a una divinidad, señal de que ya veía su poder como algo casi sagrado. También proyectó obras de alcance continental: el desvío del Tíber para evitar inundaciones, la construcción de una gran biblioteca pública, inspirada en la de Alejandría, y planes para un canal que uniera el Adriático con el Tíber. Aunque muchos de esos proyectos no se completaron, revelan la mente de un administrador con visión imperial.
Alguien que ya pensaba en Roma no como una ciudad-estado, sino como la capital de un mundo unificado. Si César fue implacable en la guerra, sorprendió a muchos por su clemencia tras la victoria. A diferencia de Sila, que había instaurado proscripciones y ejecuciones masivas, César proclamó el principio de la clementia Caesaris, el perdón de los enemigos. Los pompeyanos que habían luchado contra él fueron perdonados, readmitidos en el Senado e incluso promovidos. Bruto, Casio, Marco Antonio y muchos otros recibieron cargos, dignidades y favores. Esa política no era mero altruismo. César comprendía que la república estaba fatigada por la violencia y que la reconciliación era la única forma de estabilizar el poder. Pero también había cálculo. El perdón creaba deudas morales. Los hombres perdonados se convertían en deudores del dictador, ligados por la gratitud y la culpa. Era una forma sutil de control. Aún así, la clemencia de César contrastaba con la brutalidad del pasado. Se veía no como un tirano, sino como un padre de la patria, un restaurador de la paz. Y es precisamente esa imagen, la del vencedor magnánimo, la que explica por qué sus asesinos lo mataron no por odio, sino por miedo. Temían que la clemencia se convirtiera en amor, y el amor en monarquía. Otra de sus grandes reformas fue la expansión de la ciudadanía romana, un gesto que alteraría para siempre la estructura social del imperio. Hasta entonces, Roma se veía como el centro y el resto como periferia. Los provinciales, especialmente en la Galia, Hispania y Grecia, pagaban impuestos pero no tenían plenos derechos. César rompió con esa lógica. Concedió ciudadanía a comunidades enteras, especialmente en la Galia Cisalpina, norte de Italia, y a veteranos instalados en las colonias. También otorgó derechos políticos limitados a las élites locales, creando una nueva generación de senadores provinciales. Era un movimiento de inclusión pragmática. Al ampliar la idea de romano, ampliaba también su base de apoyo. Pero el efecto fue profundo. Allí comenzó la transición de Roma de ciudad-estado a civilización universal. La ciudadanía, antes privilegio, se convirtió en instrumento de integración imperial. Siglos después, el imperio se sostendría sobre ese principio. La idea de que todos los pueblos podían ser, en algún grado, romanos. César, por tanto, no solo conquistó territorios, conquistó corazones e identidades. Quizá la medida más polémica fue la reorganización del Senado. Desde la época de Sila, el número de senadores se fijaba en unos 600. César lo aumentó a 900, incluyendo aliados, veteranos y representantes provinciales. La intención oficial era renovar la élite. En la práctica, diluía el poder de la aristocracia tradicional. Los antiguos nobles se vieron rodeados de nuevos hombres, comerciantes, caballeros, incluso galos romanizados, que debían todo a César. El Senado, ya debilitado, se convirtió en una asamblea decorativa. César presidía las sesiones, definía las agendas, elegía a los cónsules y gobernadores. El cuerpo que un día había mandado sobre reyes ahora aplaudía al dictador. La ironía era amarga. César justificaba cada decisión en nombre de la República. Pero la propia idea de república estaba desapareciendo. El Senado aún existía, pero vacío de poder y lleno de símbolos. Era el eco institucional de un mundo que ya había muerto. César planeaba más. Soñaba con unificar el sistema jurídico, reformar el censo, reorganizar el ejército y colonizar las provincias con veteranos y ciudadanos pobres de Roma. Ordenó revisar las leyes de corrupción, limitar el lujo y fomentar el matrimonio y la natalidad, anticipando las políticas morales que Augusto después continuaría. El poder dejó de ser compartido, se volvió personal. Y cuando el Senado se dio cuenta, ya era demasiado tarde.